Aleluya, damos gloria a Dios para siempre, por su bondad, por su misericordia, por su santo poder también, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová nuestro Dios. Gloria a su nombre para siempre, bendito sea el Señor, tan bueno que es nuestro Dios. Damos gracias a su nombre por esta noche, hermano precioso, porque Él ha querido bendecirnos, llenándonos de su prodigio, de su palabra. Quiero saludar especialmente a mi hermano Héctor Mora. Te saludo, hermano Antonio Andrino, ingeniero de Dios, por los cambios que está haciendo Dios a tu alrededor, hermano. Bendito sea el Señor por tu peregrinar por esta tierra. Alabo y glorifico el nombre del Señor. Dice la Biblia en el capítulo 19 del libro de los Hechos: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El nombre del camino era el nombre genérico que se le daba a la iglesia de Jesucristo, cuando aún no se había manifestado entre los gentiles el nombre Iglesia de Jesucristo. Entonces, para que usted tenga claro, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, él era subcontratista, hermano, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persecución. Fíjese pues, hermano, qué tremendo. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Note que él anteriormente menciona que él hace su riqueza de hacer imágenes de plata. Él es sincero, hermano, diciendo que no son dioses los que hacemos o que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, fíjese pues cómo lo mira él, venga a desacreditarse, sino que también el tiempo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Este era un hombre versado, hermano, un hombre que, además de ser un platero fabuloso, era un hombre que sabía lo que estaba hablando. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Algunos de estos tenían convicción de lo que este otro manifestaba era un tema de orden económico. Ahora mire, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios.
y la ciudad se llenó de confusión. Ahora, yo quiero que usted no pierda el hilo. Primero, toma la voz Demetrio. Demetrio subcontrata gente. A él lo conocen. Él es un platero más. Y ahora ha fungido como ejecutivo de esa satánica empresa. Pero escuche, oveja de mi Señor. El mandamiento que todos conocemos del decálogo dice: no te harás dioses delante de mí, ni te inclinarás, no te postrarás delante de ellos. O sea que esta gente sabía, hermano, como lo sabe hoy el mundo entero. Luego él junta un grupo. Ese grupo en el versículo 28 dice que esos se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Como quien dice: mira, Pablito, y los que andan contigo y los que se han vuelto al camino, que eran los cristianos, porque así se les llamaba, los del camino, y ahora se nos llama cristianos, evangélicos, no sé, hermano. Además, hermano, oiga, el 29 dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Sigamos leyendo. Mire pues, luego de la ira vino la confusión. Luego ya van varios espíritus ahí. Él reúne a su grupo, que se reúnen por cuestiones de dinero. Él no va por otra cosa, hermano. Él va porque está en peligro la gran empresa que tenía él de hacer ídolos de la diosa Diana. Junta a los que saben que han adquirido riqueza, que tienen poder y que tienen más empleados, y les dice que está en peligro la industria. Estos hombres que tienen poder, que tienen plata, valga la redundancia, se ponen a dar gritos: Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Pues unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué los habían reunido. Ahora, oiga, qué terrible, hermano. O sea que la predisposición al mal está en todos nuestros corazones. Nosotros somos una estopa, un candil, hermano, una mopa llena de material inflamable que solo necesita un chispazo para arder. La mayoría de seres humanos que no tienen al Señor, la Biblia dice que conforme venían los juicios, blasfemaban al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estaban tan llenos de amargura y de todos los pecados, que cada vez que venía una plaga, un juicio de Dios, maldecían a Dios. O sea que el humano sí reconoce que hay un Dios, pero está tan lleno de maldad el corazón del hombre, que dice que unos pues gritaban una cosa y otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué los habían reunido. O sea, la mayoría
no sabía. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, o sea, ahí hubo un silencio, fíjese pues. Ahí hubo un callar. Alguien se beneficia en la confusión. Alguien se beneficia en el griterío. Alguien. Y entonces cuando él alzó la mano para poder hablar, volvió la paz, reinó el silencio para poder explicar él qué había ocurrido y que el que había desatado este gran incendio, alboroto, golpizas, era Demetrio, hermano. Eso no le convenía a Demetrio ni a los plateros idólatras, porque entonces iba a salir a luz la verdad, que no tenía que ver precisamente con lo que este hombre estaba diciendo. Entonces vuelve el bullicio, que cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas, hermano, igual que en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Que pedimos aplausos, hermano, pero escasea a estos hombres, oiga pues, para que les viniese esta gloria de poder ellos levantar adoración a Diana. ¿Qué ocurrió primero? Hubo engaño, que fue lo que hizo Demetrio. Hubo ira y confusión. Miren la gloria caída que les cayó a ellos ahí, protegiendo a la potestad de Efesios o de Éfeso, que era este ídolo femenino, Diana. O sea que aquí estamos viendo con claridad a la antítesis de Jesucristo. Hermano de mi corazón, cuando viene un cantante, dependiendo de la edad, del género que él canta o promueve, es el segmento que le va a seguir. Pero cuando viene un orador, un discursante, hermano, dependiendo el pensamiento que él trae, la gente que se va a involucrar. Aquí la gente se juntó de todos lados y empezaron a correr una bola, hermano, una mentira en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios. No se dirigió a las mujeres, sino le habló a la autoridad que tenía la capacidad de oír. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Fíjese que en Guatemala, hermano, yo no sé si usted lo sabía, pero creo que desde Holanda unos monjes recibieron hace unos 300 años una revelación, una epifanía, que ellos tenían que traer una imagen de un dios, hermano, a Guatemala, o no sé a dónde, pero ellos empezaron a caminar de la orden de los pies descalzos, a caminar, llegaron al mar, no era ahí, cogen un barco y les habló que era Guatemala, y empiezan a caminar, hermano, entre la selva, entre algo que ellos ni conocían, y finalmente llegaron a un cerro, hermano, hasta que llegaron al Cerrito del Carmen, y ahí le habló la potestad a ellos,
que ahí era su lugar de descanso. Eso aquí en Guatemala. Y entonces, en una ermita, hermano, de entre la roca, pusieron el ídolo de plata. No conozco la historia, la etimología de la pieza, pero ahí ellos descansaron del trabajo que le dieron. Ahora, lógicamente fue creciendo la urbe nuestra, y junto con eso, hermanos de mi corazón, la gente mañosa, ladrona, ¿verdad? Entonces recogieron la imagen, se puso una copia ahí como hacen, y fue desgastándose hasta que creo que pusieron algo pintado en el lugar. Ahora, ¿qué ocurre? No me pregunte cómo, pero esta imagen llegó a un banco del sistema de nuestro país. Un banco que ha cambiado su nombre y es de los más antiguos en nuestra patria, de los más sólidos, si usted quiere decirle. Ellos, en un nivel especial del edificio central, tienen puras obras de arte, y como una cuestión rara, también tienen ahí esa imagen de plata, hermano, esa potestad. Ahí no entra cualquier persona, y una o dos veces por año viene un curador especial a revisar todas las obras de arte, la temperatura, cómo está el nivel de humedad, de luz, para mantener lo que para ellos es un activo, hermano, más valioso que el oro, por los valores, de entre los cuales está esa imagen que tiene tan connotada historia, que se quedó en el olvido, pero que todavía ha de emanar una fuerza crediticia, hermano, por lo cual ellos, guardianes, como dice de la imagen, lograron obtenerla y ponerla en un lugar donde ella les dé dinero. Pues desde ya atamos con cadenas toda obra del infierno, porque la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y también Él es el dueño de la plata. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Ya que haga Demetrio con la plata, ya que hagan los artífices, los trabajadores con la plata, eso es otra historia. Pero oiga pues, hermano, puesto que no se puede contradecir, dice, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Note, el espíritu de este hombre no era la gloria caída que tenían los demás, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acusen los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay, oiga pues, de que seamos acusados por sedición. Alguien había ahí que conocía de leyes. Siempre va a haber un protector, aunque sea un Ciro. Fíjese que voy a procurarles enviar un video de un speech que tuvo Donald Trump el día de hoy o de ayer, disertando sobre la familia, hermano. Maravilloso, sencillamente. Por eso se le odia, porque para el nuevo orden mundial, dos son los grandes tropiezos que tienen para poder fundar el imperio del anticristo, del falso profeta y de la bestia. Y las dos grandes piedras son, número uno, la familia. En nuestra constitución, como en la grande mayoría de las de todo el mundo democrático, dice que la base fundamental de la sociedad es la familia.
bajo el entendido que ésta se compone en su núcleo por un padre, por una madre, que son progenitores de la progénere, de traer genes nuevas, generaciones nuevas, y estos darán a luz a sus hijos, y que el Estado se compromete a cuidar la vida desde su concepción hasta el día en que él exhala el hálito de vida. Oiga pues, hermano, por esto hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. No los llamó en medio del alboroto. Pablo no era agitador, contencioso, ni confrontador. Era muy valiente, lo tuvieron que detener. Pero cuando él ya vio la magnitud del estorbo satánico que había, fue muy prudente. Esperó que bajara, hermano, la espuma del odio. Y entonces llamó a los discípulos. Y hablándolos, exhortado y abrazado, se despidió y salió hacia Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortándoles con abundancia de palabra, llegó hasta Grecia. Quiero por unos minutos predicar, disertar, hablar sobre los alborotos que están por darse a nivel mundial y que van a incluir a la iglesia, porque se les está tocando dos cosas. La primera, ni siquiera a sus ídolos. La primera es por una fuente mañosa de obtención de dinero. Si todos acá hubiésemos sabido que venía una pandemia, ¿qué hubiésemos comprado? No para subsistencia, pero para negociar. Pues claro, todo lo que es de servicios médicos. Y hoy seríamos millonarios, archimillonarios o multimillonarios, todos. Porque es el negocio que no quebró, sino creció y se fortaleció. El día de ayer pasaba yo frente a un hospital de la zona 7 que se especializó en gente enferma de COVID. No creció pequeño, ya creció fortalecido. Pero ayer que pasé, hermano, un edificio que se ve fuera de la arquitectura de la zona 7 y la colonia o la avenida San Juan, hermano. Lógico, los réditos millonarios de que cuando se llevaba un enfermo, sí, pero hay que dejar un depósito equivalente a 250,000 quetzales o 35,000 dólares, a razón de 25 a 50,000 quetzales diarios. Todo lo que se le ponía, tomando en cuenta que en el reloj médico lo más que tardaba alguien ahí eran 14 días y los últimos 4 probablemente por una asistencia mecánica ya, pero ellos lo ven en función del dinero. Entonces, oiga lo que hizo Demetrio. Demetrio vio que el poder de Dios andaba con los santos varones del Espíritu Santo, que ellos no iban a aceptar coimas ni dinero sucio, hermano, del fraude o del narcotráfico o de ningún hijo del diablo, hermano, porque nuestro Dios es suficiente para mantener a su santa iglesia de pie, llena de su poder, hermano. Aleluya. Entonces, como él vio que estos no se iban a doblegar, usado por el diablo, jaló a los que le debían, a los que compartían, y les inventó una historia, hermano. El día de hoy, en mi país, frente al Tribunal Supremo Electoral, se reunió un grupo de gente no pequeña, tampoco
citadinos, por los atuendos, la vestidura, la forma de hablar. Sabemos que son nuestros hermanos del interior y más directamente del occidente. Enojados porque al parecer no se le quiere inscribir al que fue encargado de los derechos humanos en mi país. Controversial. Creo que para buscar destituirle, porque él sacó la imagen de la que recorrió el mundo entero, que se llamaba la Santa Vulva, hermano. Sinceramente, afrentando a todos los poderes cristianos de nuestra patria, hermano. Un grupo de LGBT que llevaban en andas esa efigie burlona, hermano. Y él salió con sus colores de arcoíris, por supuesto. Él, garante de los derechos humanos, que mira por una minoría, porque ahí aparece la diosa Diana, hermano, las varas, aparece la plata. No estoy seguro si 122,000 firmas se recogieron para que lo quitaran del cargo, hermano. Cuando, si no estoy mal, nuestra ley dice que son 10,000 las que se necesitan. ¿Usted cree que lo quitaron? ¿Qué lo van a quitar? Si él recibe las órdenes de Europa, hermano, de donde según la Biblia se va a levantar la tarima del anticristo. Lo que hoy estorba es la economía de Estados Unidos de América, hermano, en amistad con Canadá y México. Es una economía tan poderosa que por esa causa no se puede levantar Europa. Si ustedes se recuerdan, en un inicio, la moneda de Europa se llamaban ecus. Esa se cambió a euros, Estados Unidos romanos, porque es la segunda parte del imperio romano que quedó, hermano de mi corazón, en la Europa ancestral. Y escuche, por amor a Dios, estorba, hermano, la creación de moneda gringa, que si tenga o no respaldo para todo lo que imprimen en billetes, es la moneda de mayor circulación en la tierra, hermano. Pablo estorbaba, pero le estaba mencionando. Entonces, el ex procurador ahora se alió, al parecer, con alguien que tiene que ver con un pasado guerrillero, masacre, hermano. Que si no estoy mal, era la famosa ORPA, Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas. Esta mujer icónica, hermano, juntó fuerzas con este hombre de la diversidad y por alguna causa no le inscribieron. Pues fueron a hacer un alboroto, no pequeño, como dice aquí. Un alboroto, un disturbio no pequeño. El interlocutor, déjeme pecar, hermano, de mente cochambrosa, pero por el atuendo y la edad, tiene edad todavía de que vivió el conflicto armado que tuvimos nosotros, o sea, un exguerrillero, pues. Y él dijo, si no inscriben a nuestros dos candidatos, vamos a tomar el aeropuerto internacional Aurora y vamos a cerrar todas las calles. Y hermano, se enardeció el pueblo ahí. Ahora, bueno, la magistrada encargada del tribunal dijo, me da temor ver acciones como las que vimos hoy, confrontativas que soliviantan, o como dijo este hombre acá, hermano, mire, porque hay peligro de que seamos acusados por sedición. Mire, hermano, cómo un engaño, una confusión, una ira puede llevar al humano a aspectos legales, a un pueblo, hermano, en aspectos legales, mintiendo, hermano, al iluso, pero que no deja de ser culpable. Porque
Porque lo que lleva es odio, resentimiento en su alma, saber por qué. Y busca dónde expulsarlo y encuentra una causa perdida como la de hoy. El próximo paso ya es pintar discursos como los oligarcas, el imperio yanqui y todo lo que, hermano, cansadamente sabemos en nuestros países. ¿Por qué le menciono esto? Imagínense ustedes que por molestar a un hermano nuestro se acercara ahí y les dijera: señores, perdonen, ustedes no son un grupo político lo que quieren inscribir, ustedes quieren perpetuar la polarización, la división. Ay Dios, y más si menciona uno a Cristo ahí, hermano, ahí sí lo hacen a uno tacos al pastor, hermano de mi corazón. Entonces Pablo, en su naturaleza humana, ¿sabe qué dijo Pablo, hermano? Pablo quiso salir a hablar con el pueblo. Mire, hermano de mi corazón, cómo nosotros podemos ser contaminados por las potestades. Porque yo soy honesto, yo hubiera querido llegar ahí y confrontarlos y decirles: muchachos, ustedes son 5,000, 10,000 personas. ¿Quién les pagó? ¿Dónde van a comer? ¿Qué organización les aglomeró aquí? Porque aquí sí se menciona nombre, se menciona actividades, se menciona que son áreas internacionales, lo dice la Biblia. Pero olvídese, mi pastor me ve haciendo eso y me dice: no, Jairo, ni votas ni votos, quédate en lo que Dios te llamó, que es estar de pie de la presencia del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, hermano, oiga lo que dice la Biblia, que hallarse a un necio empeñado en algo es como hallarse uno a una osa herida. La osa no anda viendo dónde se hirió, sino a quien despedaza en el odio, en el enojo, en la violencia, que le generó una herida en su cuerpo. Hermanos, la tierra está llegando a un punto de quiebre, porque vemos tanta injusticia, hermanos. Hay videos en TikTok, como me dijo aquel hermano, es que yo sí tengo el apps de Tortrix, me dijo. Así le dije: ¿y esa cuál es? Le dije: dan Tortrix regalados ahí. No, me sale un montón de videos. A los machos, sí, Tortrix, me dijo. Hermano, ahí en TikTok, no en Tortrix, me dijo, agarran los periodistas al presidente mundial de Pfizer en Davos, donde fue el Foro Económico Mundial, uno de los tentáculos de los brazos de la bestia, como la Biblia le llama, y lo empiezan a interrogar y le dicen: ¿por qué en la vacuna, en la inyección, usted no agregó que la enfermedad no se propagara? Usted agregó lo que la detenía, la revertía, pero no la propagación. O sea, para seguir haciendo su pisto, hermano, para seguir haciendo imágenes a través de la televisión y los medios mundiales, generando caos, confusión, griterío, y hacerse él de réditos que tarde que temprano se los va a cobrar el Dios del cielo, hermano. Y le dice el periodista: usted dijo que era un 90% segura. Luego bajó a 80, 70, 60, hasta 50 y no sé cuánto es lo que la ley autoriza para que una vacuna se ponga en grados porcentuales en el nivel de eficiencia. Y el hombre, hermano, evasivo, mejor se entró a algún lugar bajo techo, que era lo que Pablo quería abandonar. Pablo quería abandonar la seguridad del teatro, entiéndase, iglesia, para ir a hacer un discurso político. Iglesia que
tú eres siervo del Señor, no tienes nada que estar haciendo entre los que hacen plata a través del tumulto, a través de la política, pero una política falsa, hermano. Y si lo haces en el fregor del enojo, de la violencia, de la confusión, ni lo dudes, la van a emprender en contra tuya. Hermano, entonces no voto, ¿cómo no? Y el voto es secreto. El voto es libre y es secreto, pero no se olvide, es un voto, es un pacto. Por eso yo hice votos con Mariano. Por eso mi comisario hizo votos con su señora esposa. Cuando usted vota con alguien, por alguien, usted hace un voto con él. Y la Biblia dice que oremos por nuestras autoridades. Hermanos de mi corazón, su hermano Jairo no vino esta noche a darle un discurso de política. Pero estamos entrando a momentos tan conflictivos para la iglesia, que yo he visto, hermano, desfilar siervos de Dios. Hay uno que es vicepresidente de otra mujer que tiene un pasado guerrillero, hermano, de mi patria. Él es un pastor, un siervo de Dios, y ahora va de vicepresidente de esta persona. Entonces, dejando la seguridad que provee, que a nosotros nos ampara entre muchos otros, el artículo 36 de nuestra Constitución. Esta gente, hermanos, se está exponiendo, y junto con ellos a los discípulos. Por eso que Pablo, cuando pasó el alboroto, oiga pues, él mandó llamar a los discípulos. Capítulo 20. Después de que cesó el alboroto, mandó llamar Pablo a los discípulos. Pablo no salió todavía. Pablo se mantuvo bajo sombra y les mandó llamar. Mire la sabiduría que viene del cielo. Y exhortándolos, y abrazado se despidió y salió, pero dejó la enseñanza de cómo debíamos de comportarnos los cristianos. Yo bendigo en esta hora a las personas altruistas, no solo de Guatemala, pero del mundo entero, que se exponen, hermano, para que mantengamos una paz, para que mantengamos la familia, la iglesia, que la quieren, hermano, doblegar, y mucha de ellas se ha doblegado. Se doblegaron con Demetrio, el platero. Explíqueme, hermano Jairo, venga a la iglesia, no vamos a transmitir, y ahí le voy a explicar con toda claridad, con nombres, con videos que hoy están en las redes. Uno de los ministros, uno de los Demetrios que hacen plata, haciendo dioses, haciendo templos, hermano, disimule y sonríe, hermano, porque es un negocio hacer templos, ¿va? De Diana, pues, de Diana. De hecho, que él a su templo de Diana nunca le puso el nombre iglesia de... No, hermano. Ese hombre firmó, ahí está en YouTube, abrogando el decálogo de Dios, o sea, los 10 mandamientos, con otro grupo de mediocres, hermanos. Firmaron para decir, Señor, esos 10 mandamientos ya quedaron obsoletos, y vamos a hacer otros que se ajusten a la necesidad de hoy. Dele. Ya se imagina usted cuáles van a ser esos mandamientos. Los primeros tienen que ver con la diversidad, ni lo dude. Con la inclusión, que no es inclusión, hermano. Ellos son excluyentes, hermano. Que si usted no piensa como ellos, entonces no son incluyentes. Ahora escuche. A mí no me interesa tanto pelear. Oiga pues, leamos todos el versículo 35.
¿Quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Mire, hermano, perdóneme, si se la trajeron de Júpiter, de Urano, de Neptuno, de donde se quede ese hombre, sinceramente a mí eso no me importa. Ellos lo que tenían era necesidad de generar un alboroto para echar a la iglesia del Señor. Uno de los Césares, uno de los demonios, yo no puedo creer que haya uno peor que otro, todos eran malvados. Nerón. Nerón era piromaníaco, hermano. En mi país, cuando yo era chico, estaba de moda el nombre Nerón, pero no para ponérselo a los hombres. ¿A quién se le ponía el nombre Nerón? A los perros, hermano, o a los chuchos, indicando así que el perro era un perro bravo, hermano. Nerón ataque y empezaba al otro a convulsionar, hermano. En lugar de atacarle, agarraban los ataques al pobre. En mi época, perros, aunque fueran eléctricos, hermano, como hermano Jairo, como así el sí, corriente con corriente, o sea, sin pedigrí, pues, pero eran bravos, hermano, y lo cuidaban a uno. No que ahora yo compro un chucho, hermano, y yo lo tengo que cuidar a él, hermano. Y ahí donde el chuchito temblando, pero es la moda, pues, está bien, se vale. Se vale. Hermano de mi corazón, yo quiero traer esta noticia al pueblo del Señor. Claro que atrae salir a los mítines, atrae salir a ver si le dan una su playera, aunque le quede socada, hermano, y usted anda con la gran panza fuera, que le quedó pero usted anda su playera nueva, hermano. Fíjese que a un hermano que yo conozco, ahí me regala a mí una, pero 2XL. Se pone la camisa y como que era la camisa el chachalaco, hermano. Hasta en eso son tranzas, hermano. 2XL, mentira, hermano. Pero oiga, hermano de mi corazón, estos estaban peleando que la imagen había venido de Júpiter. Quiero decirle algo. En uno de los sarcófagos de egipcio, de las famosas pirámides, Saqqara, Keops, Miserinos, no sé de cuál, del complejo mortuorio, al mero nene que estaba ahí, al faraón, le habían puesto su espada militar en el pecho para que lo cuidara al entrar al inframundo. Gente de la ciencia, gemólogos, geólogos, gente de metales, dijo: este metal no me parece común. Y haciéndole pruebas, descubrieron que el metal es de un meteorito, que para la época llegar al nivel de alquimia, para poder fundir ese metal, para poderle dar forma, que no se doblara, se rajara, todo lo que incluye la fundición, era algo muy adelantado. Ya aparecen los de la teoría de la conspiración, que bajó un Anunnakis y que le trajo ese presente y que miren, hermanos, lo cierto es que no es metal de la tierra. Quiero decirle algo: cualquier metal es perseguible en la tierra. ¿Cómo no? Una cuchara, si se desprende molecularmente, se puede saber de qué región de la tierra vino ese hierro. El vidrio o sílice, de dónde proviene, es fácil seguir la línea. Por eso nuestro litoral, hermano, del Pacífico, que de Pacífico no tiene nada, nos sirve para efectos de hacer cristalería. ¿Alguien sabe por qué? Correcto, porque la arena es negra y contiene demasiado hierro de las erupciones, de los volcanes. Por eso es negra, hermano. Vino una persona de Argentina, un hombre que sabe de metales,
y dijo: ustedes tienen millones aquí. A través de un tratamiento se funde la arena y se recoge el metal. Pero la ofrenda era muy alta, hermano, y el hombre tuvo que regresarse a seguir asando carne allá con los gauchos. Hermanos de mi corazón, o sea que el alboroto que va a incluir a la iglesia va a ser por plata, porque por plata vendió a Jesús el diablo de Judas, hermano. Por plata traicionó al que solo bien le había hecho, hermano. Dijo el Señor: díganme, ¿por cuál pecado me quieren apedrear? Porque sané sus enfermos, porque liberé sus endemoniados, porque resucité sus... Y la gente tiraba sus piedras y se iba. Sí, tiraron la piedra, pero la intención esa se la llevaron. Dios te detiene muchas veces de usar tus manos para derramar sangre, para enojo, para ira. El problema no es que Dios te detenga hoy la mano, sino que Dios libere tu corazón, hermano precioso que me oyes, y que donde había alojado enojo, amargura, odio, ahora haya perdón, conciliamiento, eso sí, templanza del Espíritu Santo de Dios. Porque en una ocasión, habiéndose descubierto que tenían detenidos a los siervos del Señor en el libro de los Hechos, y cuando se le volvió la tortilla al tribuno, le dijo: pero Pablo, pero andate ya, Pedro, vaya. No, le dijo: aquí nos quedamos hasta que sintamos la vía de Dios, en otras palabras. Porque ellos no debían, les debía el Estado. Entonces se fortalecieron en el Señor, para que la iglesia de todos los tiempos supiera que debemos también mantener una postura valiente de varones delante del Señor, para poder pelear nuestras familias, nuestros hijos, hermanos, que no se los den en adopción a los sodomitas, en el nombre de Jesús de Nazaret. O sea que Demetrio era un diablo, hermano. Pero ¿sabe qué? Era un diablo bien inteligente. Los Demetrios de nuestra actualidad, ¿quiere que le diga algo? Un hombre que es el presidente fundador de una de las ONG abortistas más grandes de la tierra. Tienen 36,000 clínicas en todo el mundo, abortistas. Hay un video que yo les puse de una mujer, de una hermana suya y mía, hermano, de una varona que se fue a parar frente a una clínica de abortos, Holanda, Suiza o algo así. Entonces la mujer se para frente a la clínica de abortos y ella está aquí sin hacer nada, pero está parada ahí. La ley allá dice que nadie se puede juntar a orar en un radio de 500 metros, ni hacer bochinches, manifestaciones en contra de la clínica de abortos. Oigan, ahí está la mujer. ¿A qué se va a parar también ahí? Yendo a la clínica, nada más. Y vino un grupo de policías. ¿Y sabe qué le preguntó el jefe de la policía? ¿Qué estabas pensando en tu mente cuando estabas aquí? O sea que yo tengo que darle explicaciones de lo que estoy pensando, hermano. Y nada, digo, no, pero dime, ¿qué estabas haciendo en tu mente? Ahí está el video. ¿Estaba orando usted o no? Dígame. Sí, le digo. Entonces, ¿me acompaña voluntariamente o la llevamos arrestada? Y se la llevaron a la fuerza. Hermano precioso, hace 2 días veíamos a un hombre que dice ser abogado y que va para alcalde de Quetzaltenango, Shela.
El hombre entra el día domingo a la iglesia evangélica de su pueblo, gente muy sencilla y humilde, hermano. Entró a la iglesia y les fue a bajar el volumen de su equipo de audio. Y él, frente a las cámaras y grabándose en las cámaras en vivo, dice: es que yo vivo a 400 metros y no me dejan dormir. Hermano, eran las 11 de la mañana del día domingo, a 4 cuadras. Y se mete, y soy abogado, y no sé qué. Hermano de mi corazón, mire, si llaman a la patrulla, está totalmente autorizado, porque ese es un lugar privado que tiene derechos. Un allanamiento ilegal de morada, mire, ahí hay un montón de cargos. Pero él llegó, hermano, como ladino, asustando a todos y para dar una lección. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted si usted estuviera ahí? ¿Qué hubiera hecho yo si yo hubiera estado ahí? Probablemente yo hubiera accedido a la unción caída, como le pasó a Pablo, que él deseó meterse al albor. ¿Y qué pasa? Digo, saber, pero hay trompadas, peguemos. Sí, hermano. La gente es loca, hermano. Mire, le dijo, ahí están los videos. ¿Y a usted para qué la trajeron aquí en los mítines? Es que mire, dice que hay que remendarle la capa a don Ozono. Dice que se rompió la capa de ozono. ¿Y cuánto le van a dar? 50 quetzales el bus y mi pollo campero. Ahí están por millones los videos. O sea que la gente, hermano, como dice aquí, versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabían por qué se habían reunido. Hermano, en el nombre del Señor, tú sabes por qué te has reunido. Miren, ovejas de mi Padre Celestial. Hay en la Biblia una parábola en el Antiguo Testamento que dice que los árboles de la tierra le vinieron a pedir a la vid que reinara sobre ellos. ¿Y qué les dijo la vid? Miren, muchachos, ustedes como son rancios, que lo único que dan es hoja, y esto está bien porque purifican el aire, pero yo que doy frutos y mis frutos dulces enriquecen el paladar de todos, incluyendo primordialmente a los reyes. Yo no puedo dejar mi función de alegrar el corazón de los reyes por irme a cubrirlo a usted, chilca, chichicaste, ortiga, matapalos, entiérrame solo. Mire, toda esa gama que hay de palos mal agradecidos, como estaban aquí. ¿Y quiere que le diga algo? ¿Cuándo fue que condenaron a Jesús? Y yo estoy terminando en esto. ¿Cuándo fue que los oligarcas que tenían mal a Israel, porque miren, este mañoso hermano, perdone Señor porque es un príncipe del pueblo, como era Anás y Caifás, ¿qué habían hecho ellos como sumos sacerdotes? Si estaba endemoniado el pueblo estaba enfermo, compraban la ofrenda, o sea, la oveja, y la volvían a sacar viva al plato, hermano. Mire, hermano, eran unos mañosos. Pues, oiga, pero estos, la Biblia dice que Herodes, sabiendo que le entregaban por envidia, procuraba salvarle. ¿Qué hicieron ellos? Juntaron a la muchedumbre, porque como dice un dicho, aunque una persona me dijo como dice la Biblia usted, pero no lo dice la Biblia, no somos machos, pero somos muchos, dijo. Hermano, escuchen, fue cuando se juntó la muchedumbre que Anás y Caifás agarraron fuerza delante de Roma, y lo que ocurre es que Israel le tributaba al imperio romano. Otra vez la plata, hermano.
Hermano de mi corazón, Israel le tributaba a Roma y la Biblia dice que tú te haces esclavo o yo de aquel a quien yo le debo. Eso es lo que la Biblia dice. Las deudas son una cadena, es una ligadura, y en nuestros países se usa para generar cosas, para permitir cosas. Nunca permitas que te roben tu dignidad por una deuda, hermana y hermano, porque ahora está de moda que jefes manipulen a otros sus empleados del mismo sexo por cuestiones de deudas. A ti el que te dio el trabajo es el que te va a sostener, y ese es Jehová de los ejércitos, o no sigas ahí. Porque, hermano precioso, la gente decía, suelta a Barrabás. Y les dijo, ¿y qué hago con Jesús? Crucifícale. Mire el odio. La gente que estaba ahí, mucha de ella había recibido beneficios de Dios. Yo quiero preguntarle a la general esta noche, ¿cuántos esta noche han recibido un regalo de Dios? A mi padre le encontraron un cáncer en el hígado. Miren, hermanos, ¿quién va a hablar mal de sus padres, verdad? Y yo no voy a ser la excepción. Mi padre, un buen cristiano, un buen esposo. Siempre, hermano, yo lo vi a él, cuando le daban su sueldo, apartar lo que era de Dios en un sobre. Mi madre también. Increíblemente, mi hermana mayor, por una cuestión de ley en sus miembros, ella es exactamente igual a mi papá y a mi mamá. Cuando él enfermó del hígado, le dije, papá, tú nunca le escondiste a Dios tu mano. Y no es por eso, porque los milagros no son comprados. Pero la Biblia dice, he aquí yo devolveré los años que comió la langosta, el pulgón, el saltón y el revoltón. Yo los devolveré, dijo Dios. Al que te robó casas, edificios, capitales, al que te robó tu hogar, tu empresa, tus hijos, tu salud, Jehová ha dicho, yo lo devolveré, sí, pero ¿cómo? Traer a mi casa, y él declara qué debes de hacer. Aquí en Guatemala estaba un emisario de hermano Gille Ávila, el hermano José Montano, que venía de la isla de Puerto Rico a preparar una cruzada que iba a tener el siervo en Guatemala. Yo me acerqué a mi pastor y le dije, papá, préstame, un hombre muy usado por Dios, gente de ayuno, de oración, préstamelo para que ore por mi viejo. Llévatelo, Jairito. Lo fui a traer al hotel donde estaba hospedado. Lo llevé a la casa de mi padre. Y oiga, hermano, lo que es tener la genética de Dios. Porque se paró frente a mi padre, hermano, y le cayó la unción de Dios y le dijo, Eduardo, tú no te vas a morir de cáncer. Ajá. Tú vas a partir de otra cosa, no de cáncer. Porque Dios te va a hacer sano. Luego le pedí al hermano Agustín Godoy, evangelista por antonomasia en los ministerios Elim, hermano Agustín, venía a orar por mi papá, le dijo, así asá esto y lo otro, y lo llevé, hermano. Mire, cuando uno ama algo, uno lo procura, porque en el caso de Montalvo, yo no tenía ni para darle una ofrenda a él. Jamás. Porque yo le dije, pastor, pero yo no, en esta ocasión no te voy a poder dar una ofrenda. Esto es una emergencia. Y él me dijo, ¿quién te dijo que yo voy por una ofrenda? Yo aquí ya estoy pagado.
Cuando llevé a Agustín, se le quedó viendo a mi padre y dijo, vamos a orar. Y le dijo, tú vas a ser llevado al cielo, pero no por ningún cáncer, sino por otra patología, la edad, qué sé yo. Miren, la Biblia dice que por boca de 2 o de 3 testigos se decide toda palabra. Tal vez un mes después, mi padre y mi madre fueron a traer a Radco, que es una empresa en mi país que se especializa, se profesionaliza en el tema de radiografías invasivas, medio invasivas, ultrasonidos. Y me tocó ir a traer a mi papá y a mi mamá para ver los resultados. Y mire, el tema es que como hay muchas agencias de ellos, yo me quedé distante de la esquina de ellos, hasta la esquina opuesta. Bravo, yo hermano, va a dar vueltas, tú venías conmigo, ¿eh? Cuando paré en el semáforo, allá vi a mi papá y a mi mamá. Mi mamá tenía las placas, pero tenía una alegría en su cara, mi mamá, que eso ya me lo decía todo. Y cuando llegó al carro levantaba sus manitas y me decía, Guayo está libre de cáncer. ¿Cómo no voy a tener gratitud a mi Señor si Él ha sido bueno? ¿Cuántos ahí en su casa tienen una gratitud a Dios por un milagro recibido? El papá de María, mi esposa, cayó fulminado por un infarto al corazón, hermano. Él era médico rural, doctor rural. Estaban en la playa del Tulate, creo yo. Y cuando empezó el espumarajo normal, el músculo lingual torcido, los ojos trabados, hermano. Ahí no importa la gente, hermano. Nunca debe de importar la gente mañosa. Marián se arrodilló y frente a los que estaban, pero frente al que vive, le dijo, Señor, si mi papá se muere, se va al infierno porque Él no te ha reconocido. Dale otra oportunidad, por favor. Y al instante, el hombre no solo se incorporó, le entregó su vida a Jesucristo. ¿Y sabe qué le dijo él a María? Hija, yo me quiero bautizar en un río. Le dije, ¡ah, qué belleza! ¿Qué río era? En el río Iztacapa se fue a bautizar mi suegrito, hermano. Años después Dios le llamó a su presencia y ahora está vestido de blanco en el paraíso esperando la final trompeta. Aleluya. Yo aquí tengo conmigo a un varón que en la época del COVID le dio COVID para morirse. Pero él sabía que no había terminado su vida, su ministerio, su tiempo. Y como el rey Ezequías le lloró a Dios ahí por una oportunidad más. Y aquí hoy está delante mío, hermano, como testigo de Dios. Digo que él es un milagro de Dios, mi hermano Francisco López. Si quiere que le diga, él está aquí si es lunes, si es domingo, si es sábado, si es viernes, si llueve, si no llueve, pagándole sus votos a Dios. Y si no fuera en esta iglesia, no importa, somos millones de siervos, o en su casa, pero pagándole a Dios un favor que Él le dijo, si tú me concedes la vida, yo te voy a servir. Y yo soy testigo. Ha honrado muchas cosas. Hermano, ¿cómo vamos a dejar esto nosotros? Por un alboroto, por ver si venía de Júpiter, si somos los guardianes, si soy el que estoy en orden, si soy... No, hermano, perdónenme. Mire, yo le pregunto algo. ¿Qué mejor cobertura que la que tenía Luzbel
que su cobertura era el Altísimo, y cayó. Entonces esto no es cuestión de coberturas para efecto de las decisiones personales. ¿Qué mejor cobertura pudo tener Judas que Jesús? Y eso no le impidió robarse el dinero. No una vez ni dos. Judas era un ladrón, lo dice la Biblia. Por 3 años y medio se benefició de la plata del discipulado y fue lo que finalmente lo perdió. Vaya, y no su cobertura al maestro, pues. No, hermano, mire, perdónenme. ¿Sabe qué decía mi pastor? El apóstol Otoniel Ríos Paredes decía: cada quien envuelve su propio paracaídas. A 10 kilómetros de altura yo me tiro porque yo sé cómo envolví mi paracaídas, el principal y el de emergencia, hermano, y me tiro. Y si un meteoro, algo no me falla, abro pero yo los envolví. La santidad, el apartarte, tú te sabes guardar delante de Dios, no importa lo que la muchedumbre diga o no diga. Pablo dijo: yo no necesito honra ni testimonio de los hombres, porque tengo quien me honre y dé testimonio de mí. Ahí venían las sanidades, las liberaciones, los milagros, los portentos, las maravillas, la palabra profética, el don de ciencia, hermano. Sabemos a quién hemos servido y en quién hemos creído. Siento la unción de Dios esta noche. Y sé que hay gente que me oye. No te metas a la política si Dios no te ha llamado. Porque Pablo hizo carpas en un tiempo que no había economía. Le autorizó Dios dejar el lugar santísimo de uso para traer alimento a él. Pero fueron temporadas muy claras, hermano. Lo primero que debe de hacer el pueblo de Dios es decirle: Señor, que ya no se levante otro sodomita, que no se levante un Demetrio, que teniendo economía, respaldo económico a Europa, ONGs, que se levante teniendo, no hermano, eso es lo que debemos de hacer. Y algunos de entre el pueblo levantará Dios, ¿cómo no? Porque aquí la Biblia dice que dentro de las autoridades habían unos que amaban a Pablo. O sea que Dios tiene hijos de él en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial. El Espíritu Santo ha llenado su poder y ha llenado la casa de la gloria, de manera que en los hospitales, en las cárceles, en los orfanatorios, en los asilos, Dios ha levantado siervos del Espíritu Santo que están allí clamando, orando por el enfermo, que el doctor que opera es ateo, pero él que es el anestesista no, y él clama pidiendo piedad por esa alma. Oh, gloria a Dios. Cristo te ama, hermano. Cristo te ama. Que no nos contaminen las nubes de maldad que se mueven en las contiendas electorales. Mantengámonos a la distancia. Mire ese diablo de hombre que fue a la casa de Nancy Pelosi, la presidenta, expresidenta, gracias a Dios, de la Cámara de los Republicanos del Congreso de Estados Unidos. Con un martillo llegó el hombre, porquería, hermano, y se mete a la casa y ella no había vuelto del trabajo y encontró al esposo y ahí están los videos. Y Nancy, no está aquí, ¿dónde está? No ha venido a trabajo, y agarra el martillo, hermano, y le empieza a quebrar la cabeza a martillo. Ahí están los videos. Contaminado porque no sé quién le robó las elecciones. No, hermano, cuidado, son ídolos que tienen toda la economía, la plata. Oh, hermano de mi corazón, la Biblia dice que el producto de lo vendido, cuando se recogieron la venta de las casas por el hambre que había, ¿dónde lo guardaron los apóstoles? En la bolsa.
en el corazón, en el cerebro. Tenemos tanto y haciendo cuentas. Fíjese, yo conocí un hombre, hermano, chilero. En Guatemala, chilero es tuanis. Ay, se quedó igual usted, ¿va? Eso es puro calibre, hermano, lo que estoy hablando. Chilero y tuanis es bonito, pues bien bonito. Fíjese que el hombre, hermano, a cada rato entraba a la computadora a ver si estaban sus millones ahí, hermano. A la que chilero. Y amanecía y volvía a ver cuánto había ganado y si estaban ahí. Ahí estaba su corazón, hermano. Yo no lo juzgo, Dios sabe que no. ¿Quiere que le diga algo? Cada mañana encendemos la computadora del cielo para ver que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros. Alabanzas a su nombre. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, hermano, bendecimos al pastor Gauna. Sé lleno del Espíritu Santo, hermano Gauna. No todas las propuestas las trae Dios. Por eso Dios nos dice no, aunque eso signifique que se cierre una puerta. Hiciste bien, escogiste bien, varón, espera. Porque ahora viene la parte de Dios. Lo siento por el Espíritu del Señor decirte eso. Oh, gracias por esta noche preciosa que nos has dado. Aleluya. Te agradezco, Señor, porque siento el cielo abierto sobre mi cabeza. Porque en tu fidelidad, en tu amor, en tu grosura, me das, Señor, la palabra a mí y a todos los siervos que tú has llamado, Señor. En cada etapa, en cada generación, en cada relevo. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Ni todo lo que podamos hacer pagaría lo que has hecho por nosotros. Recibí, hermano Francisco, papá, recibí, papá. Que tengas un corazón humilde, hermano, sensible a la palabra de Dios, sensible, papá. Porque Dios le dijo a Job, aunque tu inicio haya sido muy pequeño, tu final será muy grande. Sí, hermano, es que Job dijo, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias, aleluya, siento tu autoridad. Señor, yo no quisiera terminar. Siento tu poder. Siento tu poder. Siento tu poder. Siento tu poder. Siento la gloria de tu nombre en medio nuestro. Aleluya, gloria a su nombre. Los números son engañosos. Ten cuidado, hermano o amigo político. La gente sigue las dádivas y no el que da la dádiva. Recibí de Dios, Mariana, alaba a Dios. Alaba a Dios. Dios ha sido con nosotros, mamá. 10 años desde este estrado y hasta aquí Él ha sido fiel por su misericordia. Y Jesús escogió 12 guiados por el Espíritu Santo y ni aún los 12 le salieron buenos en cuanto a fidelidad, hermano. Lo seguro es que tú envuelvas tu propio paracaídas. Eso sí, hermano. Búscale de día, búscale de noche, búscale en el almuerzo, búscale en la refacción, búscale cocinando, búscale, hermano, desayunando, búscale cuando vas manejando, búscale orando sin cesar, orar en todo tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Qué noche tan preciosa. Algo está pasando. Algo está pasando. Ayer, sentado en un lugar, por un momento que me bajó la unción de Dios, sentí un temblor, hermano, pero mire qué jalón. Y hoy al mediodía, sentado en un almuerzo, hermano, literalmente tembló la tierra. El INSIGUME de mi país dice que en todo el territorio nacional y nuestros países vecinos se sintió el sismo, siendo el epicentro nuestra patria. Caen cosas, hermano. Se mueven cosas en la justa electoral.
no para ayudar al pueblo, hermano. No sea iluso. Es porque se mueven potestades de dinero, de contratación. En el nombre de Jesús, Dios le guarde, le bendiga. Si usted quiere colaborarnos, hermano, pídanos la información que por inbox, por los canales adjuntos se le haremos llegar. Dios sabe que esta iglesia tiene necesidad de su apoyo, de la oración por nosotros, por el ministerio, por el testimonio del poder de la gloria de Dios. Dios le guarde, Dios le bendiga, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.